Voces en identidades. Herramientas para pensarnos en comunidad. El rol del fotoperiodismo a 20 años de la masacre de Avellaneda. Hola, mi nombre es Cora Gamarnik, soy docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y investigo temas sobre fotoperiodismo en Argentina como investigadora de CONICET. ¿Qué papel jugó el fotoperiodismo en lo que llamamos la masacre de Avellaneda? Primero un breve resumen, ¿no?, de lo que fue. Pensemos que el 26 de junio de 2002, en una marcha convocada para cortar el puente que une la capital federal con el Gran Buenos Aires, fue violentamente reprimida. En esa marcha que se pedía por trabajo, que se pedía para visibilizar las condiciones de pobreza y de miseria en las que miles y miles de personas estaban viviendo, se dio una represión brutal en la que decenas de manifestantes fueron heridos, muchos ellos de bala, y fueron asesinados 2 militantes de las agrupaciones de desocupados, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Duhalde gobernaba el país después de haber asumido en el marco de una crisis política generalizada luego de los acontecimientos del 19 y 20 del 2001, del 19 y 20 de diciembre del 2001. Y en ese momento la decisión del gobierno nacional, dicha claramente los días previos, había sido impedir el corte de accesos a la capital como una demostración de fuerza, de autoridad. Las versiones oficiales que se repitieron en la mayoría de los medios de comunicación enmascararon los hechos, intentaron enmascarar los hechos y decían que los grupos de desocupados, los grupos de piqueteros se habían enfrentado entre ellos y que debido a ese enfrentamiento habían muerto 2 piqueteros. Recién se pudo saber lo que había sucedido en la estación de Avellaneda cuando las imágenes y los testimonios de los fotógrafos presentes en el lugar de los hechos, testigos de los asesinatos, salieron a la luz. Los fotógrafos que estaban presentes en la estación de Avellaneda fueron 5, eran Sergio Kowaleski, un fotógrafo independiente, colaborador del Diario de las Madres de Plaza de Mayo, Pepe Mateos, fotógrafo en ese entonces del diario Clarín, Ricardo Abad, fotógrafo de la agencia DIN, Martín Lucesole, fotógrafo del diario La Nación, y Mariano Espinosa, también fotógrafo, en este caso de otra agencia independiente llamada Infosic. Agregaría además que en este caso tan extremo y tan excepcional fue la propia existencia de estas fotos y los pasos que los fotógrafos se dieron para que sean publicadas, fotógrafos y después el resto de los eslabones, ¿no?, para que estas fotos se viesen en el periodismo, y el testimonio brindado por los fotógrafos de lo que vieron, lo que logró cambiar el curso de los acontecimientos, que fue ni más ni menos que quebrar el discurso oficial del gobierno, de la policía y de los principales medios de comunicación sumados, ¿no?, concatenados en un discurso único. Pensemos gobierno, policía y medios de comunicación, y sin embargo estas imágenes lograron quebrar la idea de que habían sido un enfrentamiento entre los propios piqueteros. Estas fotos además permitieron mostrar directamente el rostro de los asesinos. Ese día el propio diario Clarín, por ejemplo, a pesar de tener desde el propio 26 de junio la secuencia completa de las fotos de lo que había sacado Pepe Mateos en la estación y la secuencia más completa, porque Pepe Mateos tenía una cámara digital, publicó sin embargo el diario Clarín una imagen muy movida y muy confusa en su tapa con el título "La crisis causó 2 nuevas muertes", un título ya analizado, ¿no?, muchas veces, en donde no es la policía la que asesina a 2 muchachos manifestándose, sino que es la crisis la que causa 2 nuevas muertes, ¿no? O sea, no hay sujeto, no hay autoría, no hay asesinos. Entonces, ¿cómo fue que llegamos a saber la verdad? Bueno, porque los 5 fotógrafos que estuvieron presentes con las series de fotos que tenían se encargaron de que esas fotos puedan llegar a la amplia opinión pública. Por ejemplo, Sergio Kowaleski se comunica con un abogado de la Correpi, la Corriente contra la Represión Policial, y logra de esa forma que al otro día toda la serie de sus fotos estén en Página 12. Frente a eso, ya
Clarín no podía seguir ocultando que tenía las fotos, porque además estaba su propio fotógrafo testimoniando lo que había visto. Entonces, acá vemos dos cosas. Una, la importancia de los medios alternativos, por ejemplo, de un fotógrafo independiente que él tuviese el control de sus propias fotografías, ¿no? Porque en el caso de Sergio Kowalewski, él fue a su casa, las reveló, llamó a la Correpi y esas fotos llegaron a Página 12. En el caso de Pepe Mateo, se le entrega su material para el medio el que trabaja y entonces sus fotos son editorializadas por ese medio. Entonces acá muy importante el tema del rol de los propios trabajadores de la imagen, los propios fotógrafos, que se dieron una política y un trabajo de publicación de sus fotos y de que sus fotos sean visibles más allá de lo que los intereses políticos de sus medios sostenían, ¿no? También es el caso de los otros tres fotógrafos, Mariano Espinosa, Martín Lucesole y Ricardo Abad. Quiero decir también que en esta ocasión las imágenes no fueron solo una representación o un documento, sino que fueron sobre todo una prueba visual. Son fotos que si uno las mira, muchas de ellas están desenfocadas, sacadas a las apuradas. Lo que muestran es el riesgo y la urgencia con que fueron tomadas, la situación que vivían los fotógrafos de estar presenciando un asesinato, un acontecimiento absolutamente límite para la vida de ellos. Incluso ellos relatan en el juicio, por ejemplo Pepe Mateos, cómo le dice a Franchiotti, al asesino, que deje de tocar a Santillán, que lo está lastimando. O sea, además de estar sacando las fotos, decide intervenir en la situación, cosa que los fotógrafos por propia definición profesional no hacen. En todas las fotos se puede ver que no pueden elegir qué toma, qué encuadre, qué luz, ¿no? Son fotos que tienen como las marcas de la contingencia y de la vulnerabilidad en la que fueron sacadas, encuadres caóticos, enfoques borrosos, fotos movidas, no podían elegir, ¿no? Había tensión, había inestabilidad, y son estas fotos, de todas formas, mal encuadradas y fuera de foco, las que dan las condiciones en las que fueron producidas. Son estas fotos las que permitieron, en este caso, hacer un poco de justicia. Yo creo que son fotos que entraron a la construcción identitaria de nuestra historia. O sea, hay impunidad, vivimos en una historia de muchos casos que aún siguen impunes, pero estas imágenes lograron entrar en la construcción identitaria de la sensación que se puede luchar contra la impunidad, que se puede hacer algo, que no estamos a merced de lo que los poderes de turno deciden sobre nosotros. Y eso significa que estas fotos entraron en la historia definitivamente, y me parece que también muestran la importancia de los vasos comunicantes por fuera de los medios masivos, hegemónicos o como le queramos llamar, ¿no? Como cuando hay construcción de discursos y de sentidos en manos de los propios trabajadores, en manos de organizaciones que se encargan, como fue la Correpi en este caso, de denunciar los atropellos, los asesinatos, las represiones, en manos de los propios amigos y familiares, tanto de Darío como de Maxi y del resto de los manifestantes baleados y reprimidos. Me parece que ahí, cuando tomamos la posibilidad de narrar los hechos con nuestras propias manos, digamos, de nuestra propia forma, tenemos la posibilidad de contrarrestar discursos que muchas veces llevarían a la absoluta impunidad del poder. Identidades, el sitio de contenidos y saberes culturales comunitarios.